Donde quiera que usted se encuentre, permíteme desearle los mejores de los tiempos, los mejores de los éxitos. Dentro de esta serie de hermenéutica que hemos venido estudiando, hoy vamos a continuar con las leyes de la interpretación. Para dar un poco de contexto, en la clase anterior estudiamos sobre la interpretación histórico, gramatical y contextual, ya que en la clase anterior vimos la parte histórica. En la clase de hoy nos corresponde ver la parte gramatical y contextual. Sean todos bienvenidos. Iniciamos con la parte gramatical. La parte gramatical se refiere a seguir las reglas de la gramática, como sintaxis, puntuación, acentuación, los tiempos de los verbos. Entonces, como a la gramática. ¿Para qué sirve la gramática? Estudia la escritura de las palabras y reglas de cómo se combinan palabras para formar oraciones. B. Sintaxis. ¿Qué es la sintaxis? La sintaxis hace parte de la gramática. Define las reglas que gobiernan la unión de varias oraciones, párrafos o versículos. Es importante tener en cuenta dónde inicia y dónde finaliza la oración. C. La acentuación. Es el uso de la tilde para dar más fuerza a la palabra. Entonces, ¿qué estamos viendo? La parte gramatical. La parte gramatical, vemos la gramática, la sintaxis y la acentuación. Entonces trajimos la primera, la gramática. Y ahorita vamos a ver la B y la C, ¿ok? Decimos que la gramática estudia la escritura de las palabras y las reglas de cómo se combinan las palabras para formar oraciones. Pero para seguir avanzando, hay algo muy importante. Tenemos primeramente que conocer las categorías gramaticales. Entonces usted mira, cuando estuve en el colegio, yo estudié las categorías gramaticales. Pero si nos preguntamos cuánto hace que nos enseñaron las categorías gramaticales, entonces lo más probable es que al día de hoy no nos acordemos. Rápidamente vamos a hablar un poco de esto. Decimos que las categorías gramaticales fueron definidas para poder caracterizar la función de cada una de las palabras dentro de un texto. Esto es debido a que cada palabra tiene una función y cada palabra pertenece a una categoría gramatical que le da sentido al texto. Bueno, y para ser más claro, esto de caracterizar, ¿qué es? Es determinar los atributos de algo. En este caso, es determinar dónde se debe aplicar cada palabra correctamente en el momento de formar una oración. Estamos hablando de categorías. Hagamos un breve ejemplo de esto. Estoy hablando de categorías. Así como nosotros requerimos de una licencia de tránsito, y obviamente nos la dan, pero sujetada a una categoría para conducir carro particular, sea de servicio público o sea un camión de carga. ¿Sí? Es con el mismo fin de conducir, pero cada uno con una categoría distinta. Del mismo modo, cuando hablamos de palabras, bien que nos sirve para expresarnos, pero cada una está en una categoría. Entonces, de este modo podemos entender las categorías gramaticales, que son 9, y las vamos a ver rápidamente. Y rápidamente vamos a ver para qué nos sirve cada una de estas. No podemos hablar de sintaxis antes de
explicar un poco de las categorías gramaticales. Entonces dijimos que las categorías gramaticales son 9, no tienen orden específico, sino que las podemos aprender en cualquier orden, ¿ok? Entonces tenemos el sustantivo. El sustantivo es la palabra que nombra personas, animales, cosas. Se puede decir que son las palabras que nombran todo lo material y todo lo inmaterial. Esto es lo abstracto y lo no abstracto. Ejemplo, Alejandro, el amor, el perro, los pensamientos, etc. El sustantivo es la palabra que nombra todo lo material, todo lo tangible y lo intangible. El verbo. El verbo es la palabra que expresa acciones, estados y procesos. Ejemplo, comer, saltar, etc. Pronombres. Pronombres. ¿Qué son los pronombres? El pronombre es la palabra que sustituye, que reemplaza al sustantivo. Ejemplo, en vez de referirnos a Alejandro, entonces se dice él. En vez de decir María, se dice ella. Yo, tú, él, ella. Esos son los pronombres. Adverbios. Es la palabra que modifica un verbo, un sustantivo, un adjetivo o otro adverbio. Ejemplo, bien, ayer, rápidamente. Si colocamos este adverbio antes de un verbo, de un sustantivo, de un adjetivo o otro adverbio, lo estamos modificando. Determinante. El determinante es la palabra que acompaña al sustantivo para concretarlo o limitarlo. Ejemplo del determinante. El, un, este. Interjecciones. Es la palabra que expresa emociones o reacciones inmediatas. Ejemplo, ay, uf. Aquí podemos ver el signo de exclamación. Proposiciones. Es la palabra que une elementos dentro de la oración y expresa relaciones. Ejemplo, de, a, en, por. Recomendación importante a cuanto a la preposición a. Esta no va acompañada de la letra H, ni atrás ni adelante. Cuando encontramos la H adelante, estaríamos hablando de un verbo auxiliar. Pero si el acompañamiento de la H es atrás, estaríamos hablando de una interjección. Pero si hablamos netamente de preposiciones, la A va sola sin acompañamiento. ¿Ok? Seguimos los adjetivos. Los adjetivos es la palabra que describe o califica al sustantivo. Por ejemplo, si es alto, bonito, alegre. Conjunciones es la palabra que enlaza palabras, que engloba palabras o oraciones. Ejemplo, y, aunque. Esas son las palabras que enlazan oraciones, engloba oraciones. ¿Ok? Ahora ya teniendo un poco claro cuáles son las categorías gramaticales, que son 9, ya podemos hablar del B, que es sintaxis. ¿Qué es el sintaxis? El sintaxis hace parte de la gramática. Define las reglas que gobiernan la unión de varias oraciones, párrafos y versículos. Es importante tener en cuenta dónde inicia y dónde finaliza la oración. Y de este modo podemos analizar los tiempos
de los verbos. Y para esto, coloquemos un breve ejemplo. Efesios capítulo 2, versículo del 4 al 6. Dice la palabra de Dios, escribiendo el apóstol Pablo a la iglesia de los Efesios, versículo 4. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, versículo 5, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, versículo 6, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Ahora sí podemos analizar el tiempo de los verbos. En el versículo 4 dice que Dios nos amó desde el pasado. Dios ama a sus hijos y también a sus criaturas desde la eternidad. En el versículo 5 vemos que Dios nos dio vida juntamente con Cristo. Cuando estábamos muertos en delitos y pecados, Dios por su gracia nos recibe como hijos y nos dio vida. Aquí estamos viendo que nos dio vida en el pasado, cuando lo recibimos a Él. Hoy la misericordia de Dios está disponible para ti. En el versículo 6 Dios nos muestra el presente. Él ya nos ve resucitados y sentados junto a Él. C. Veamos la acentuación. La acentuación es el uso de la tilde para dar más fuerza a la palabra. Para no perder el hilo de la clase, hagamos un repaso rápidamente hasta aquí. Decimos que estamos estudiando la segunda ley de la interpretación bíblica, donde se debe efectuar una interpretación histórica, que ya la vimos, gramatical, que estamos terminando, y ahora seguimos con la tercera, que es la parte contextual. Tercer subpunto, parte contextual, es considerar las circunstancias en que se escribió un versículo o un pasaje o un libro cuando se intenta determinar su significado. Incluye los versos que están antes o después, sea del texto, sea de un versículo, de un capítulo o de un libro. En otras palabras, no siempre el contexto va atrás, puede ir adelante de un versículo, un capítulo o en otro libro. Hasta aquí este estudio. Espero que haya sido de mucha edificación. Y recuerden que Jesucristo es el único camino, la verdad y la vida.